a remitir la sintomatología y recomponer las áreas disfuncionales. ¿Está bien? O sea, si una persona viene con un trastorno de pánico con agorafobia y por esa razón dejó de salir de la casa, dejó de trabajar, dejó de tener amigos, ¿sí? Bueno, además de remitir la sintomatología, por ejemplo, con medicación, enseñándole los ejercicios de relajación, con psicoeducación, haciendo la reestructuración cognitiva, todo esto, luego parte del trabajo terapéutico es recomponer esas áreas que están deterioradas. Entonces, esto que yo les decía al principio de trabajar con el círculo holístico y los 12 pasos, ¿sí? Recuperar el área social, por ejemplo, ¿sí? Recomponer el área física, que la persona haga actividad física, que modifique sus hábitos de sueño, por ejemplo, o que mejore su alimentación, ¿sí? La persona tiene que acomodar todo eso que se acomodó como periférico al trastorno de pánico. O sea, vamos a remitir la sintomatología y además vamos a reequilibrar. ¿Se entiende, no? Bien. Uno de los focos principales en el trabajo con el trastorno de ansiedad es el trabajo por sobre todo de una emoción. ¿Qué es cuál? Miedo. ¿Sí? ¿Quién dijo? Miedo, exacto. Fundamentalmente es el miedo la emoción con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con el miedo? ¿Cómo creen que trabajamos con el miedo? Alfabetizarlo primero, reconocerlo. Alfabetizarlo, o sea, la persona tiene que aprender a reconocer el miedo. ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Afrontarlo. ¿Cómo? Afrontarlo. ¿Qué más? Cuestionarlo. Entonces, por dijimos objetivo. alfabetización. Voy anotando lo que ustedes dicen, ¿eh? Afrontamiento. ¿Qué más dijeron? Cuestionarlo. ¿Qué más? Racionalizarlo, lo vamos a poner en este mismo nivel. Por supuesto, para llegar a ella tenés que haber avanzado bastante. Acá en la alfabetización, sí. Lo que vamos a tener que hacer, le voy a poner en paralelo, psicoeducar. Nosotros, además de enseñar a la persona a reconocer el miedo, le tenemos que enseñar los mecanismos del miedo, cómo funciona. ¿Sí? ¿Cómo funcionamos las personas cuando tenemos miedo? ¿Cuáles son las conductas típicas del miedo? ¿Cuáles son los pensamientos asociados en general al miedo? ¿Sí? Los síntomas físicos. Los síntomas físicos, ¿sí? Generalmente las personas saben cuáles son los síntomas físicos, algunos por ahí se les mezclan, bueno, lo pueden reconocer también. Y Ese es el miedo irracional, el irracional. sí, en realidad igual primero se ve el miedo, bueno, está bien, todos, hay que saber cómo es el miedo, después racionalizarlo sirve para saber si es un miedo lógico o es un miedo disfuncional, un miedo... Algo que le pasó y que quedó. Un miedo condicional. Se dispara. Bien, sí. ¿Cómo puede aparecer el miedo? Si esto está dentro de la psicoeducación. El miedo muchas veces viene por condicionamiento, por aprendizaje. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es, antes de enseñarle por ahí a la persona cómo manejarlo, le vamos a enseñar cómo es que eso se condiciona. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede haber pasado?
ejemplo, cuando la persona tiene un ataque de pánico, ¿sí? Lo que tiene es una reacción automática del miedo, ¿sí? Se dispara automáticamente el sistema simpático, ¿sí? Que es todo el abanico de emociones que tiene, el abanico el abanico de sensaciones, ¿sí? De la sintomatología que tiene, ¿sí? La taquicardia, la sudoración, todo eso que la persona siente porque se activó el mecanismo del miedo en el cerebro. Se disparó solito, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es explicarle a la persona qué es lo que le está pasando y después esa persona desarrolla, porque el trastorno de pánico es eso, es un miedo al ataque de pánico, ¿sí? Por eso se empieza a generar la agorafobia, por ejemplo. Es el miedo que me vuelva a agarrar un ataque de pánico y, por ejemplo, no tener ayuda, ¿sí? Entonces, le vamos a enseñar le vamos a explicar que lo que le pasó fue una asociación entre estímulos. ¿Por qué la persona no se quiere subir al colectivo? No porque el colectivo tenga algo malo en sí, sino porque le quedó asociado, ¿sí? Se le explica cómo funciona el condicionamiento. En realidad no hay nada en el colectivo que te haga desencadenar el ataque de pánico. Lo que pasa es que el cerebro asocia, ¿sí? No porque esté bien asociado, pero asocia. Entonces, por las dudas, no me subo. Lo que hay que explicarles es eso para que ese estímulo que se asoció, ese condicionamiento, eso que llamamos, esa asociación entre estímulos, ese aprendizaje se llama condicionamiento. Ese condicionamiento hay que romperlo, hay que desacondicionarlo. Y para eso, después va a venir el afrontamiento. Pero el afrontamiento lo vamos a hacer luego de que psicoeducamos y racionalizamos y hicimos esto de cuestionarlo y racionalizarlo tiene que ver con la reestructuración cognitiva, ¿sí? Después que se hizo la reestructuración cognitiva hacemos el afrontamiento. Y alfabetizarlo es psicoeducando, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es como un pasaje rápido, a ver, para que ustedes me digan, ya que más o menos conocimiento tienen acerca de los trastornos de ansiedad, para que ustedes me digan qué saben de cada uno de los trastornos, miedo a qué le tienen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que antes, al principio decíamos, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Depende de qué sienta la persona y depende de qué pensó, es el tipo de trastorno. ¿Sí? Bueno, entonces, fobia social. ¿Sí? ¿A qué le tiene miedo una persona con fobia social? A la cantidad de gente, donde hay mucha gente. A la evaluación negativa. ¿Qué más dijeron? A exponer. A exponerse. Es más amplio. Donde hay mucha gente. Donde hay mucha gente y a veces se siente también como muy cuestionado entre tanta gente. Básicamente es el miedo a la evaluación negativa por parte de otros. ¿Sí? Creerse que. ¿Cómo? Creerse que. ¿Cuánto se Creerse que qué. creerse que todo lo que quiera creer. No. Básicamente la fobia social tiene que ver con el miedo a la evaluación negativa. ¿Sí? El creerse que me estoy creyendo todo lo que me puede pasar con toda la gente que tengo delante. Sí. Para adentro mío. Sí. Eso tiene que ver con el miedo, ¿sí? O sea, justamente el miedo Y mi seguridad. tiene un mecanismo que es la ansiedad anticipatoria y la hipervigilancia, ¿sí? Entonces, yo estoy alerta a eso que le tengo miedo. Cada uno de los trastornos va a estar alerta a diferentes cosas, ¿sí? Porque le tiene miedo a diferentes cosas. Entonces, la persona con fobia social le tiene miedo a la evaluación negativa. Por lo tanto, ¿qué va a estar haciendo? Hipervigilando eso. Y va a estar atento a ver cuándo va a suceder eso. Entonces, está buscando dónde lo van a evaluar negativamente. Y anticipa una evaluación negativa en situaciones donde probablemente no hay una evaluación negativa, donde la mayoría de la gente que no tiene el trastorno no evaluaría.
no detectaría una evaluación negativa. ¿Se entiende? Bien. ¿A qué le teme una fobia específica? A las cucarachas, a los ratones. Exacto, al objeto fóbico. Exacto. Es muy sencilla esa. ¿A qué le teme una persona con trastorno de pánico? Al miedo. Ya saben, la fórmula del miedo al miedo. Le teme a volver a tener un ataque de pánico. Básicamente es eso, ¿sí? Todas las situaciones evitadas o toda la anticipación proviene del miedo a que se le vuelva a generar un ataque. Pero, perdón, hay 4 fases para llegar a un ataque de pánico, según que vimos en el pasado. Para llegar a un ataque, sí, a un trastorno. Las 4 fases de... ¿Vos hablás de la fase del trastorno de pánico? Yo me acuerdo que el ataque de pánico no te viene porque sí, sino que es una acumulación de ciertas emociones que se van acumulando y desembocan en un ataque de pánico. No sé a qué te referís, no importa. La cuestión es que no viene así porque sí. La persona lo percibe como que viene así porque sí. ¿Sí? Como que te viene de golpe. No tenemos un estímulo que desencadena una respuesta, un estímulo asociado a la respuesta. Entonces la respuesta es tan traumática, tiene el efecto traumático porque tiene un efecto de sorpresa. ¿Se entiende? La gente te dice, yo iba en el colectivo lo más normal, estaba lo más bien, y de golpe empecé a transpirar, me empezó a faltar el aire, tuve que abrir la ventanilla y me empecé a ahogar y no pude, me tuve que bajar. Exacto. Exactamente eso es lo que pasa. El miedo... No irracional. La irracionalidad del ataque en sí, porque no tenés ningún motivo para irse ella, te agarra de golpe, te mata, porque no sabes de dónde viene. Exactamente, Claro. eso es lo que yo iba a decir. Porque hasta hace 5 minutos antes estaba bien. Exacto, la persona no sabe de qué cuidarse porque no sabe qué... O sea, porque la fobia específica es más sencillo. ¿Sí? Si yo le tengo miedo a un sapo, le huyo al sapo, pero en el ataque de pánico, ¿a qué le huyo? Si yo no sé lo que fue lo que lo desencadenó. ¿Se entiende? Exacto. Aparentemente se disparó sola la alarma. ¿Sí? Es como si la alarma del auto funcionara mal, se prende sola y nadie la activó, nadie intentó robar nada. No sé qué pasó acá. ¿Sí? Hay motivos, hay seguramente precedentes. Muchas personas, por ejemplo, estaban atravesando un duelo o una situación de mucho estrés o un tipo de personalidad muy controladora que finalmente termina apareciendo un ataque de pánico, pero eso no es el estímulo que genera la respuesta, ¿se entiende? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, bueno, la persona desencadena ese ataque de pánico. Como es tan específico, tan traumático, lo único que atina a la persona es a evitar los contextos en los que se generó. Básicamente eso, es el único dato que tiene su cerebro para evitar que eso le suceda. Y después está constantemente monitoreándose a ver si vuelve a atraparse un ataque, como si mira a ver si las manos le están sudando, se vuelve hipervigilante de respecto a su propio cuerpo. Ay, no sé, sentí como una tensión en el pecho. Y empiezan a confundir síntomas normales que las personas no detectamos, ¿sí? Si yo corro el colectivo y tengo taquicardia, ¿es porque corro el colectivo? Bueno, ellos piensan, ¿será que estoy por tener un ataque de pánico? Se vuelve paralizante. Exacto.